Revelador. Un hijo encierra a su madre durante 7 días, descubre la asombrosa verdad oculta. Alejandro sentía que el aire se espesoraba en la casa cada vez que miraba a su madre. La presión apretaba su pecho, haciéndolo dudar de cada decisión que tomaba. Tenía 28 años y su vida parecía una losa sobre sus hombros. Asistía a una multinacional lejana, una empresa que prometía sueños de grandeza, pero que por dentro lo desgastaba con cada mirada decepcionada de su madre, doña Carmen. Ella siempre había trabajado arduo en el campo, sacrificando sus sueños, mientras él luchaba contra la sombra de las expectativas familiares. Todo se exacerbó una noche cuando la tensión llegó a su clímax. El rugido de la tormenta exterior hacía eco en su mente, donde el temor y el juicio social se arremolinaban como una danza macabra. Las deudas acumuladas se habían convertido en un monstruo voraz, su madre lo miraba con tristeza, medio temerosa, medio resignada. Los gritos de la discusión resonaban como un eco en sus oídos. ¿Por qué no haces algo? Esto no puede continuar así. La desesperación se apoderó de él, y en un arrebato de locura, tomó una decisión drástica: encerrar a su madre en casa. Usando su celular, bloqueó puertas y ventanas, sintiéndose un guardián en lugar de un hijo. Con el tiempo sintió el peso del conflicto interno. Encerrarla no era protección, sino un acto de control y miedo. Doña Carmen, sorprendida y confundida, solo podía preguntarse qué había llevado a su hijo a ese punto. Días de silencio forzado pasaron, y en ese encierro empezó a desnudarse la historia del clan. Las palabras de su madre resonaban en su mente, antiguas oportunidades de negocios que nunca se concretaron, una lucha constante por mantener la honra familiar, el sacrificio que había hecho por él. Comenzó a preguntarse si, en lugar de protegerla, estaba tratando de esconderla del mundo al que él mismo temía. Cada día, el clima entre ellos se tornaba más denso. Con la soledad y el aislamiento, las emociones ocultas salieron a la luz. Alejandro había tenido una infancia llena de amor, pero también marcada por secretos. ¿Cuántas veces había mirado hacia otro lado mientras su madre luchaba para mantener el hogar a flote? La angustia le asfixiaba mientras pasaban días tras las rejas de su propia creación. En las noches revivía momentos de su niñez, cuando el olor a tortillas recién hechas llenaba la casa y las risas resonaban en las paredes. ¿Qué había pasado con esos días felices? Alejandro decidía quedar atado a sus decisiones, incluso si eso lo separaba de su madre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, y Alejandro, en su busca de respuestas, halló un viejo documento familiar escondido en un rincón olvidado de la casa. Un legado que podría devolverles la dignidad que estaban perdiendo. Pero, ¿qué significaría realmente ese hallazgo? ¿Sería suficiente para enfrentarse al pueblo y restaurar su honor, o simplemente un eco del pasado que lo hundiría aún más? Mientras el peso de la verdad se acumulaba sobre sus hombros, Alejandro se encontró en la penumbra de su incertidumbre. El destino de él y su madre pendía de un hilo. La luz del día se colaba tenuemente por las rendijas de las persianas, resaltando las sombras de una atmósfera cargada de tensión. Alejandro se hallaba sumido en una espiral de pensamientos, aferrándose a la pieza de papel que había descubierto. Lo miraba como si contuviera el elixir de la redención, pero al mismo tiempo, el temor se apoderaba de él. ¿Qué implicaciones encerraba realmente? Cada palabra escrita era un eco de un pasado que había intentado enterrar. En su interior surgieron dudas. El legado familiar no solo traería consigo un estigma de gloria perdida, sino que podría abrir heridas olvidadas que su madre aún cargaba. Sentía que un papel no podía resolver la profunda brecha emocional que había creado entre ellos. Doña Carmen, a través de su aislamiento, había dejado de ser una simple madre, se había convertido en el espejo donde los reflejos de sus propios fracasos se distorsionaban. Decidió que necesitaba más información, contexto. La necesidad de entender lo que el documento representaba lo llevó a explorar la desordenada caja de recuerdos familiares que yacía en el armario. Cada objeto parecía contar una historia: fotografías descoloridas,
cartas de amor y facturas impagas. Mientras removía el contenido, su mente luchaba con los recuerdos de una niñez más feliz. Pero también brotaron sus inseguridades de un pasado que le susurraba que nunca sería suficiente. De repente, un viejo álbum de fotos cayó al suelo, abriéndose en una página que mostraba a su madre como una joven llena de sueños, brillando en la risa y la esperanza. Esa imagen contrastaba con la realidad que vivía en ese momento, se sentía como un ladrón de felicidad, consumido por la culpa. ¿Cómo había permitido que la vida aprisionara a la mujer que una vez había sido una luz en su vida? El dolor punzante de la decepción lo sacudió. Alejandro sabía que debía enfrentar lo que había hecho, no solo encerrando a su madre, sino en la manera en que había manejado su propia vida. Era el momento de confrontar su fracaso profesional y personal. La imagen de su madre con ojos de súplica y resignación, lo perseguía. No solo la había encerrado físicamente, sino que había dejado que la presión externa lo convirtiera en un extraño para él mismo. Organizó el contenido de la caja, decidiendo qué hacer con cada objeto. Con cada recuerdo que revisaba, cada lágrima que caía, sentía que una parte de su antigua identidad se escurría, permitiéndole vislumbrar un nuevo camino. Alejandro se dio cuenta de que debía liberar a su madre, no solo de las ataduras físicas, sino de las expectativas que había creado. Tenía que buscar su libertad, y en el proceso encontrar la suya, pero la revelación más impactante llegó con la lectura de una carta de su padre, escrita hacia el final de su vida. Las palabras, cargadas de arrepentimiento y amor, proyectaban una visión de cambio. No repitas mis errores, hijo. Mi vida estuvo marcada por el miedo y el fracaso, pero tu historia puede ser diferente. Leer esas líneas fue como recibir un golpe de realidad. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos, de abrir la puerta de la casa y de su corazón. Tenía que recuperar esa conexión perdida, pero tenía una decisión que tomar. ¿Usaría la verdad revelada en el documento para confrontar su pasado, o seguiría prisionero de sus propios temores? Mientras meditaba sobre esto, el sonido de un fuerte golpe en la puerta sobresaltó a Alejandro. Su corazón se detuvo, sabía que el pasado pronto lo alcanzaría. La decisión estaba en sus manos, pero ¿realmente estaba listo para enfrentar lo que venía? Un silencio pesado envolvía a Alejandro mientras se acercaba a la puerta, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. El eco del golpe resonaba en su mente recordándole que la confrontación era inevitable. Respiró hondo y aunque sus manos temblaban, giró el pomo. Al abrir, se encontró con un rostro que se había perdido entre los recuerdos y el tiempo, su hermana, Sofía, que había estado distante, ausente de su vida desde que las tensiones familiares comenzaron a crecer. La expresión de Sofía era una mezcla de sorpresa y precaución. ¿Alejandro? ¿Todo bien?, preguntó su voz teñida de preocupación. Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad al verla. No la había considerado en su proceso de descubrimiento personal, pero su presencia era un recordatorio de que la familia se extendía más allá de su madre. No lo sé, respondió Alejandro, dejando escapar un suspiro. Era la primera vez en años que se sentía dispuesto a abrirse sobre sus luchas. Sofía, impaciente por entender, cruzó la puerta sin más preámbulos. ¿Qué está pasando? Te he estado tratando de contactar. Las palabras fluyeron sin que él se lo propusiera. Le habló sobre el documento, la carta, sus recuerdos y la pesada carga que sentía. Su hermana escuchaba atenta, asintiendo con una comprensión silenciosa que lo hizo sentir menos solo. Él no había sido el único agobiado por el peso del pasado, las sombras también habían perseguido a Sofía. Desde que papá murió, todos hemos lidiado a nuestra manera, confesó ella. Pero es como si estuviéramos atrapados en una red de silencios. La verdad de sus palabras caló hondo en Alejandro. En ese momento comprendió que su propio aislamiento había afectado a todos, y su necesidad de enfrentar sus demonios también era una necesidad colectiva. Mientras hablaban, un impulso surgió en Alejandro. Era el momento de compartir no solo sus angustias, sino también su deseo de liberar a su madre, de liberarse a sí mismo. No puedo seguir cargando con esta culpa. Necesito enfrentar a mamá. Necesito que ella sepa que no estoy aquí para encerrarla más. Sofía lo miró fijamente y tras un instante de silencio, pronunció las palabras que cambiarían todo. Ella no es la única que necesita liberarse. Tú también lo haces, hermano. ¿Y si lo enfrentamos juntos? La idea resonó en su mente.
Juntos podrían encontrar las palabras adecuadas, el momento propicio, el espacio en sus corazones. Era hora de enfrentar el legado de su padre, de dejar de huir del pasado y asumir la responsabilidad de su presente. Aunque la incertidumbre del camino lo aterraba, algo en su interior le decía que era el único camino a seguir. Se decidió. Con Sofía a su lado, se armaría de valor, y con cada paso, dejaría atrás los miedos que lo habían mantenido prisionero. Primero, déjame ver esa carta de papá, sugirió Sofía de pronto. Quizá tenga más respuestas para nosotros, Alejandro asintió, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella también sus miedos y deseos más profundos. Tenía un camino por recorrer, uno que lo llevaría a abrir no solo la puerta hacia su madre, sino también hacia su propia redención. Mientras Sofía hojeaba el documento, Alejandro sintió una montaña rusa de emociones. Lo que descubramos aquí no será fácil, advirtió Sofía, pero su mirada era de determinación, comprendiendo que estaban listos para enfrentar cualquier verdad que se revelara, y en el fondo de su ser, sabía que las sombras que había estado evitando pronto serían confrontadas, pero lo que no sabía era que una nueva revelación estaba a punto de cambiarlo todo. La carta crujió entre los dedos de Sofía mientras la enfocaba con atención. Alejandro la observaba, anclado en su propio torrente de emociones. La incertidumbre comenzaba a transformarse en una chispa de curiosidad, la revelación prometía más de lo que se había atrevido a imaginar. No se trataba solo de desenterrar secretos familiares, sino de pararse frente a sus propios miedos y encontrar la forma de ser libre. ¿Qué dice realmente?, murmuró Alejandro sin poder ocultar la tensión en su voz. Sofía comenzó a leer en voz alta, sus palabras resonaban en el aire como una melodía triste. La firma de su padre, Rafael, apenas legible, pareció cobrar vida mientras los mensajes se desentrañaban. Pedí perdón más veces de las que puedo contar, citó ella, las palabras parecían pesar más de lo que él había anticipado. Cada oración se sentía como un recordatorio de lo que había estado esquivando durante años. Inevitablemente su mente voló hacia la imagen de su madre, atrapada en la prisión de su propia preparación para enfrentar el dolor que nunca supo gestionar. Sus pensamientos eran un campo de batalla. ¿Sería posible que su padre hubiera dejado instrucciones sobre cómo acceder a esa parte de su vida que consideraba prohibida? ¿Qué significaba el perdón cuando el daño ya estaba implantado en el corazón de la familia? Con cada línea que Sofía leía, Alejandro batallaba entre la angustia y el deseo de comprender. Hay algo más aquí, insistió Sofía, interrumpiendo su flujo de pensamientos. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Habla de una reunión, de un encuentro que nunca ocurrió. Alejandro sintió que el mundo se detuvo. Los ecos de aquella confrontación que había tenido con su padre años atrás, juntos en un café, comenzaron a retumbar en su memoria. ¿Qué más?, preguntó, el peso de sus palabras cargando un peso imprevisto. Habla de una promesa sobre protegerte a ti y a mí de la verdad. Algo que debe ser revelado solo en el momento adecuado. La revelación de Sofía resonó dolorosa. No solo estaban lidiando con las sombras del pasado, sino que él se dio cuenta de que él también había comenzado a perpetuarlas a través de su propio silencio. Alejandro sentía cómo se desgastaban los vestigios de su resistencia. ¿Qué hará mamá si se entera de esto?, replicó él de forma reflexiva. ¿Podremos manejar la carga de la verdad? Sofía lo miró fijamente, el fuego de su determinación brillando con fuerza. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos encontrar la luz en nuestra tormenta. Ella tenía razón, y esa chispa de unidad reavivó algo en él. Comenzaron a poner en marcha un plan, crear un espacio seguro para hablar con su madre. La carencia de la madre en su vida, su preocupación por la salud emocional de la familia, se convirtieron en el eje de cada conversación que tenían. Con cada intercambio, el peso de las emociones se hacía más llevadero. La carta se estaba convirtiendo en la brújula de su nuevo camino. La decisión que tomarían pronto no solo afectaría a su madre, era un paso decisivo en sus propias vidas, en el camino hacia la construcción de una relación que ambos deseaban. Sin embargo, en el fondo de su ser, Alejandro sabía que el enfrentamiento traería más que palabras, una confrontación emocional que pondría a prueba la fortaleza de sus lazos familiares. Cuando finalmente cerraron la carta, una nueva preocupación emergió en la mente de Alejandro. ¿Y si la verdad era inaguantable? Esa moción de inquietud resonó profundamente, dejándolo con una sensación de desasosiego.
Su mente comenzó a generar más preguntas que respuestas, y a medida que la tensión aumentaba, también lo hacía el temor a lo desconocido. ¿Podremos realmente soportar lo que vamos a descubrir? Preguntó, mirando profundamente a Sofía. La incertidumbre flotó entre ellos, una sombra que empezaba a tomar forma, la verdad estaba al borde de ser revelada, y con cada latido, Alejandro se daba cuenta de que el momento decisivo se acercaba. La confrontación no solo era con su madre, sino con el hijo que siempre había lidiado con la culpa y el miedo, y ahí, en medio de aquella atmósfera pesada, una nueva voz en su mente resonó: el momento de la verdad había llegado, ¿esta vez lograrías enfrentarlo? El día de la revelación llegó como un susurro en el viento, sutil pero imponente. Alejandro miró por la ventana mientras los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, cada rayo parecía calentar su determinación. Estaba preparado. O al menos eso quería creerse. Sofía a su lado palpaba el nerviosismo en la habitación. Una tensión palpable como un hilo en la cuerda de un arco, se estiraba entre ellos, lista para romperse en cualquier momento. Habían convenido en encontrar un lugar neutral para hablar con su madre. Un espacio que no fuera el hogar, cargado de recuerdos y resentimientos. Un café pequeño y acogedor con aroma a café recién hecho, donde el murmullo de las conversaciones ajenas creaba una especie de escudo alrededor de ellos. Allí, en medio de esa atmósfera cálida, sentía que podrían encontrar la valentía para abordar el abismo que se había interpuesto entre ellos. Sofía estaba allí, lista para apoyarlo, pero Alejandro sabía que al final, sería su voz la que aterrice la verdad. Se giró hacia ella. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de dudas. Es el momento, Alejandro. Al final, esto también nos libra de nuestro pasado. Debemos hacerlo por nosotros, contestó ella, firme y decidida. Las palabras de Sofía resonaron como un mantra en su mente, aumentando su resolución. Sin embargo, su interior seguía lleno de miedo. ¿Cómo respondería su madre? ¿Podría manejar la tormenta que se avecinaba? Llegaron al café y tomaron asiento. La decoración era acogedora, pero su corazón estaba frío. Esperaban a su madre, un torbellino de pensamientos escalofriantes. Alejandro miró de reojo el reloj, el minutero pareció alargar cada segundo a medida que la inquietud se hacía presente. Cuando finalmente la vio llegar, con su andar seguro pero enérgico, su corazón dio un vuelco. Se sintió como un niño atrapado en una tormenta. «Hola, chicos. ¿Qué tal?», preguntó su madre al sentarse, completamente ajena a la carga emocional que llevaban. Sofía intercambió miradas con Alejandro. Era el momento de actuar. Alejandro tragó saliva, sintiendo que un nuevo peso se instalaba en su pecho. Tenía que ser honesto, así que, armado de su determinación, decidió ser directo. «Cambio de planes, mamá. Necesitamos hablar». «Sobre papá y la carta», dijo con firmeza. Su madre frunció el ceño, una pequeña sombra de preocupación cruzó su rostro. «¿Qué carta?». La confusión empezó a dibujarse en su mirada, pero Alejandro continuó sin retroceder. «Nos hemos estado preguntando sobre su vida, sobre lo que dejó y nunca dijimos. Necesitamos saber la verdad», explicó. Sus palabras fluyeron como un río. La tensión se intensificó como un trueno presagiando una tormenta. Fue ahí, en el silencio que siguió, donde Alejandro sintió la carga de sus temores afilarse. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba a su madre. Las palabras que había ensayado tantas veces ahora parecían fluir torpemente. «¿Qué ocurre, Alejandro?». La voz de su madre mostraba inquietud. «¿Por qué preguntas sobre tu padre de esta forma?». «No entiendo». El momento había llegado, y una parte de él luchaba contra el impulso de retroceder. Pero había otro impulso, uno que lo empujaba a ser más fuerte de lo que había sido jamás. Todo lo que sabemos y lo que creemos que conocemos está basado en silencios. «Necesitamos deshacer esto por nosotros, por la familia», afirmó con más seguridad, sintiendo como la valentía empezaba a deslizarse en su interior, al ver la confusión y la preocupación en su madre. Alejandro supo que su decisión podría cambiar la dinámica familiar para siempre. Se preparó para enfrentar el dolor que venía. Estaba dispuesto a ser la chispa que encendiera la conversación que habían evitado por tanto tiempo. «No puedo seguir guardando esto. Necesito que nos hables». Las palabras, ahora en el aire, flotaron como una bomba de tiempo. Alejandro comprendió que no había vuelta atrás.
Cada emoción contenida comenzaba a erupcionar sin aviso. Ella, visiblemente perturbada, se quedó mirando a su hijo, buscando en sus ojos la verdad que se había escondido durante años. ¿Qué han encontrado?, preguntó con voz temblorosa. La sala parecía temblar, el aire se cargó de incertidumbre. Alejandro sabía que estaban al borde de una revelación que podría desgarrar el tejido de su familia. Aguardó un instante que se sintió eterno, antes de que tanto él como Sofía comprendieran que lo que estaba a punto de surgir no solo sacudiría su realidad familiar, sino que marcaría el inicio de una nueva fase en sus vidas. Y al mirarla a los ojos, Alejandro sintió que la verdad les aguardaba con sus brazos abiertos, dispuesta a remover cada piedra en el camino hacia su libertad. ¿Podría afrontar lo que la próxima revelación traería consigo? La tensión en el ambiente era palpable, como si la sala misma contuviera la respiración, esperando el estallido que podría cambiarlo todo. Alejandro sintió un hormigueo recorrer su cuerpo al ver cómo los ojos de su madre se iluminaron con una mezcla de preocupación y pánico. Era evidente que el momento llegó. La decisión de confrontar su historia familiar lo había dejado expuesto, frágil ante la posibilidad de un secreto desenterrado. ¿Qué han encontrado?, repitió su madre, su voz temblando con cada palabra. Alejandro podía apreciar el sudor acumulándose en la parte superior de su labio, la tensión del momento estaba desgastando a todos. Esa pregunta le daba un toque de urgencia a sus pensamientos. ¿Qué le diría? ¿Cómo elegir las palabras para no romperla del todo? Sabíamos que papá tenía algo más que no nos contabas, algo que ha influido en nuestra vida sin que lo supiéramos, dijo Alejandro con el corazón palpitante. Estaba lidiando con el miedo y la necesidad de liberarse de las cadenas del pasado. Cualquier respuesta que su madre ofreciera en ese instante podría ser crucial para su futuro. Frunciendo el ceño, su madre parecía entrar en un torbellino de emociones. Alejandro vio su lucha interna reflejada en su rostro y, de repente, el amor que sentía por ella se entremezcló con un profundo resentimiento. Por años había construido una imagen de su vida familiar basada en la falta de respuestas. Sus dudas ahora chocaban violentamente con la esperanza de que la verdad pudiera sanarlo. ¿Y si no les gusta lo que encuentren?, preguntó casi en un susurro, como si confesara un pecado oculto. Alejandro sintió que el aire se volvía aún más denso. El miedo a lo desconocido no solo lo invadía a él, su madre también tenía sus propias reservas, y eso se evidenciaba en la manera en que sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta. Una parte de él deseaba que ella abriera la boca y diera una respuesta aclaratoria y sencilla. Pero conocía bien que las verdades requieren tiempo y a veces un cambio radical en la narrativa personal. La historia de su familia no se podía deshacer de la noche a la mañana. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que no debía reducir su búsqueda de respuestas a un simple diálogo, sino que debía romper los viejos patrones que lo mantenían atado a un pasado que no lo dejaba avanzar. Si no nos cuentas lo que sabemos, seguiremos atrapados en este ciclo de dudas, dijo con una certidumbre renovada que sorprendió incluso a él mismo. Esta vez, su voz resonó con la autoridad de alguien que ha puesto en la mesa lo más sagrado, su verdad. Miró a Sofía, quien le sonrió, dándole el apoyo que necesitaba para seguir adelante. La expresión de su madre se transformó, como si el peso de los años de secretos comenzara a abrumarla. Alejandro observó cómo la bruma de su mente se disipaba lentamente, permitiendo que la luz de una nueva verdad comenzara a filtrarse. Ella inhaló profundamente, como si fuera a sumergirse en una piscina fría. Allá por donde empiezo, murmuró, y Alejandro supo que este era el instante que había estado esperando. La salida al túnel oscuro que había recorrido por tanto tiempo estaba a su alcance. Pero aun en medio de la luz, todavía había una nube oscura que le advertía que los secretos no siempre eran lo que uno espera. Justo cuando su madre comenzó a hablar, un sonido distante interrumpió la conexión en la que estaban sumidos, y su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Alejandro alargó la mano, con la mente aún centrada en su madre, pero esa vibración lo sacó de su trance. Lo leyó. El contenido lo alteró profundamente. Sé lo que estás haciendo. Es hora de que sepas la verdad completa. La revelación lo golpeó como si un rayo hubiera caído sobre él. Las palabras en su pantalla lo hicieron cuestionar si estaba listo para todo lo que estaba a punto de descubrir. Mientras su madre tomaba aire para hablar, Alejandro sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo involucraría a su familia, sino que podría transformar su identidad por completo.
¿Estaría preparado para hacer frente a lo que había en esa verdad oculta? ¿O el mismo hecho de buscar respuestas desataría una tormenta que destruyera lo poco que quedaba de su mundo? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, pero la búsqueda de la verdad siempre tiene su precio. Alejandro sintió el peso del mensaje en su mano, como si el teléfono se hubiera convertido en un objeto ardiente. Su mirada se desvió hacia su madre, que aparentemente había quedado congelada en el tiempo. Cada segundo que pasaba sin escuchar su voz aumentaba su ansiedad. Decidió, en un impulso, dejar el teléfono a un lado y enfrentarse a su madre, como quien se prepara para una batalla. Por favor, mamá, necesito que me digas la verdad. Todo esto me está consumiendo, dijo, sus palabras más urgentes que nunca. Su voz ya no sonaba como la de un hijo esperanzado, sino como la de un hombre que se encontraba al borde de un precipicio emocional. La presencia de Sofía a su lado lo fortalecía, pero también lo llenaba de inquietud. Ella había sido su soporte en la búsqueda de la verdad y no podía permitir que las revelaciones lo afectaran a él o a su relación. La idea de perder a Sofía lo aterró casi tanto como los secretos de su madre. Lo sé, respondió su madre finalmente, su voz temblorosa al rozar el hielo de esa conversación. Pero hay cosas que son complicadas. Cosas que he ocultado para protegerte. Alejandro respiró hondo. Cada palabra que su madre pronunciaba parecía un imán que atraía sus recuerdos más oscuros, recuerdos que había intentado enterrar. ¿Era posible que esos secretos también se hubieran entrelazado con su propia identidad? Había evitado pensar en ellos, pero saber que había un hilo invisible, tirando de su historia, le daba tanto miedo como curiosidad. ¿Protegerme de qué? La pregunta salió de su boca sin filtros. La intensidad de su deseo por respuestas no dejaba espacio para el dulzor del pasado. Su madre cerró los ojos, y Alejandro pudo ver cómo se sumía en un mar de emociones. Era evidente que el dolor del pasado pesaba sobre ella como una losa. La tristeza que irradiaba contrastaba con la oscuridad de la revelación que él había recibido. Durante años había creído que la ignorancia era una forma de protección, pero ahora veía cómo la verdad podría ser liberadora. Y si el precio por ese alivio era más alto de lo que pensaba, la atmósfera se transformó, el aire se tornó pesado, cada latido de su corazón resonaba como un tambor marcando la cuenta regresiva hacia una revelación. Su mente giraba entre la ansiedad y una creciente determinación. No podía volver atrás, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Yo no quería que esto afectara tu vida, continuó su madre con un hilo de voz, sus ojos brillando de lágrimas contenidas. Tu padre era un hombre que llevaba una doble vida, y no quería que eso arruinara nuestra familia. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Alejandro sintió que todas sus emociones se agolpaban y sus fuerzas se desvanecían. Inmediatamente pensó en su infancia, su imagen de un hogar seguro, de sacrificios y amor incondicional, todo ello tambaleándose en la estructura de su mente. Si su padre tenía un lado oculto, eso significaría que también había sucumbido a las sombras de la mentira. Consciente de la fragilidad del momento, decidió confrontar sus propios demonios. Era el momento de despojarse de la identidad que sus padres le habían legado y comenzar a forjar la suya propia. La búsqueda de su verdad no debería ser solo un acto de desenterrar el pasado, sino el primer paso hacia su liberación. Es hora de que te enfrentes a esa verdad también, pronunció Alejandro, sintiendo la firmeza de sus palabras resonar en el espacio entre ellos. No podemos seguir atados a secretos. Necesitamos romper este ciclo. Las palabras podrían haberle parecido irreales horas atrás, pero ahora estaba decidido. No solo se trataba de su madre y su padre, sino de él mismo, la necesidad de rebobinar y reconstruir su propio relato, pero justo en ese instante, el teléfono de nuevo vibró, y una corriente helada recorrió su cuerpo. No has visto nada aún. La verdad te encontrará de nuevo. Aquella afirmación lo hizo tambalear en su firmeza. Con la mente convulsa, Alejandro se preguntó si estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La verdad podía no solo destruir las fosforitos de su historia familiar, podría arrastrarlo junto a ellas. ¿Daría ese paso adelante o permitiría que ese mensaje lo sumiera en el miedo? Esa decisión lo llevaría a una nueva encrucijada, donde debe decidir entre el pasado que lo ha atrapado o un futuro que podría liberarlo por completo. Alejandro se tomó un momento, el aire se volvió denso y su corazón latía con fuerza. La vibración del teléfono se desvaneció, pero la sensación de peligro continuó gravitando en su mente, perturbando su voluntad.
Era evidente que no podía ceder a la confusión. Debía profundizar en sus pensamientos, desentrañando los hilos del pasado que se entrelazaban con su presente. ¿Qué estaba haciendo mi padre?, se preguntaba, atormentado por la revelación de su madre. La imagen del hombre que había admirado desde niño estaba ahora salpicada de dudas, y la sombra de una doble vida amenazaba con consumir su memoria. En lugar de resignarse a la angustia, Alejandro decidió que era el momento de reaccionar, emprendiendo un viaje de descubrimiento que lo alejaría de la imagen por siempre idealizada de su familia hacia una versión más auténtica de sí mismo. Su mirada se mantuvo fija en su madre, quien parecía pequeña en la esquina del sofá, atrapada en sus propios fantasmas. La rabia y tristeza burbujeaban dentro de él, pero Alejandro comprendió que el primer paso para liberarse de esas emociones destructivas era el perdón, tanto para ella como para él. ¿Te ha afectado eso también, mamá? ¿Afectó tu vida? La pregunta dejó una marca en la habitación, una ventana abierta hacia otra verdad. Su madre había sido prisionera de sus decisiones y secretos. Ahora, no solo debía enfrentarse al legado de su padre, sino también a su madre en busca de redención y claridad. Mientras tanto, Sofía observaba, sus ojos llenos de empatía y apoyo. Ella sabía que Alejandro estaba enfrentando una tormenta interna y su presencia era un ancla que lo mantenía en el presente. Era momento de involucrarla activamente en su viaje. Sofía, quiero que estés aquí mientras lo averiguo. Esto no es solo sobre mi madre y mi padre. Es sobre nosotros, le dijo intentando transmitir su necesidad de sinceridad, decidido a buscar a su padre o a quien pudiera tener respuestas. Alejandro tomó un aire de determinación. La idea de tomar el control se solidificó en su mente, cada pensamiento un peldaño hacia adelante. Voy a descubrir la verdad. No puedo quedar atrapado en esta maraña de secretos. Se sintió fortalecido, listo para desenterrar lo que tanto había temido. En los días siguientes, se dedicó a investigar. Se adentró en los archivos de su familia, buscando documentos, cartas y fotografías que pudieran revelar los secretos ocultos. Cada pieza que encontraba era un ladrillo que lo acercaba un paso más a la redención personal. Había momentos de frustración, pero también descubrimientos que lo llenaban de aliento. Sin embargo, a medida que se acercaba a respuestas, las viejas sombras amenazaban con volver a aparecer. En sus pesquisas halló referencias sobre un antiguo amigo de su padre, un tal Rodrigo, que parecía tener más información de la que se presumía. Aquí Alejandro sintió una conexión extraña, sabía que debía contactar a este hombre y descubrir lo que saber significaba. Mientras se preparaba para llamar, la intensidad emocional que había acumulado lo envolvía. ¿Y si no me agrada lo que escuche? ¿Qué si todo se vuelve más complicado? Esa duda resonó en su mente, pero decidió dejarla de lado. Había llegado al límite. La verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, era su única opción. El teléfono sonó y con cada timbre sentía que su vida se desnudaba un poco más. Alejandro tragó saliva antes de descolgar. La voz al otro lado resonó como un eco de su pasado. ¿Rodrigo? Necesito hablar contigo. La determinación se apoderó de él. Sin importar a dónde lo llevara esa conversación, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La tormenta ya estaba aquí y él se había preparado para navegar, pero justo antes de que Rodrigo pudiera comenzar a hablar, Alejandro sintió una escalofriante incertidumbre. La revelación que estaba a punto de recibir podría cambiar no solo su percepción de su padre, sino su propia identidad. Todo aquel viaje hacia el autoconocimiento que había comenzado. Justo en esa sala, ahora lo empujaba a un abismo del que tal vez no podría escapar. Fue entonces que un extraño tiemblo recorrió su cuerpo, y una pregunta se alzó en su mente: ¿podré afrontar lo que descubra, o me perderé en la búsqueda de la verdad que podría arruinarlo todo? La voz de Rodrigo sonó entrecortada, como si su interlocutor estuviera sopesando cada palabra por el peso que llevaban. Alejandro comenzó: hay cosas que no sabía si era necesario que supieras. Tu padre, él tenía su vida. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía desviar la mirada del muro frente a él, donde tantas memorias se entrelazaban, ahora sombrías y engañosas. Cada frase de Rodrigo parecía un eco de las revelaciones de su madre, desnudando una realidad hasta ese momento inalcanzable. ¿Qué vida?, interrumpió Alejandro, obligándose a mantener su voz firme. Rodrigo respiró hondo, posiblemente consciente de que cada fragmento de información podría ser una bomba de tiempo. Era un hombre complicado, prosiguió.
Involucrado en asuntos que preferiría no haber tocado, me arrastró a esto, pero creí que debía saberlo. Quería protegerte. La arrogancia que una vez sintió al contemplar a su padre se desmoronaba. Alejandro se obligó a escuchar con atención, mientras una mezcla de rabia y tristeza hervía en su interior. ¿Protegerme? ¿Pierde la vida que creé a tu alrededor? Las palabras se deslizaron de su boca antes de que pudiera pensarlas del todo. Aquel momento de confrontación, tanto con Rodrigo como consigo mismo, iba más allá de una simple búsqueda de la verdad. Era un reconocimiento del daño que la verdad podría causar. Mantuvo la palma en la mesa, sintiendo las fibras de la madera bajo su piel anclándolo. Cada latido en su pecho resonaba con un eco de decisiones pasadas que había ignorado. Me hablas de compromisos pero no conozco a mi padre, afluyó su voz, entre la frustración y el desafío. Hoy estoy casi conociéndolo como un extraño. ¿Quién era él realmente? Rodrigo titubeó, las balas de su memoria se acumulaban. Él tenía enemigos. Sabes que cada elección lleva unas consecuencias. A veces cruzarte en el camino de las personas equivocadas, no sabes lo que significa eso hasta que ocurre. Alejandro notó el temblor en la voz de Rodrigo, un indicio de la carga que había llevado, un espejo de sus propios temores. Cada palabra de Rodrigo le devolvía a aquel cruce de caminos donde cada decisión podría cambiar el rumbo de su vida. Alejandro comprendía que no solo estaba tratando de entender el legado de su padre, sino que debía enfrentarse también a su propia vida, marcada por esas decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Se cuestionaba cómo encajaría en esa narrativa. ¿Y tú qué ganaste con eso, Rodrigo? ¿Qué te hizo quedarte al lado de una sombra? Entré por amistad, respondió Rodrigo con la cabeza baja, como si se avergonzara de un pasado que no podía borrar. Pero al final solo quedé atrapado en la red. La vulnerabilidad de aquel hombre resonaba en Alejandro. La búsqueda de sinceridad no solo era suya, vislumbró en Rodrigo un reflejo de sus propias decisiones y fracasos. La conversación se tornó en un cruce de caminos, no solo en el papel de padre e hijo, sino entre el deseo de descubrir y la necesidad de liberarse de las cadenas de expectativas impuestas. Alejandro retiró la mirada del horizonte mental que lo amenazaba. Necesito saber más, Rodrigo. Estoy decidido a entender no solo el pasado de mi padre, sino cómo esto afecta mi futuro. ¿Estás dispuesto a ayudarme? El silencio se hizo denso de nuevo, ambos hombres sintiendo el peso de la decisión en ese momento. El compromiso de Rodrigo, aunque titubeante, parecía inclinarse hacia el lado de la verdad. Después de lo que parecieron horas, Rodrigo asintió lentamente. Te ayudaré. Pero esto no será sencillo. Habrá más verdades que quizás desees ignorar. Alejandro tomó un profundo respiro, casi fue un alivio. Aceptar el desafío era parte de su viaje hacia la autoconfianza y realización. Pero antes de comenzar, una inquietante pregunta seguía pesando en su mente. ¿Qué más deberé enfrentar para comprender quién soy realmente? Mientras colgaba el teléfono y miraba por la ventana, la incertidumbre se cristalizó en una verdad más grande a la que debía enfrentar. Este viaje no solo significaba desenterrar secretos de su padre, sino un reto a su propia identidad. La búsqueda aún no había comenzado en su totalidad, y las nuevas piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar. A lo lejos la tormenta se hacía más intensa y Alejandro sintió que no solo desvelaba el pasado, sino que también estaba a punto de descubrir algo sobre sí mismo que podría cambiarlo para siempre. En cuestión de días surgiría una nueva revelación, y con ella, la oportunidad de reconstruir su propia historia. Pero, ¿sería capaz de lidiar con el nuevo yo que nacería de esas verdades ocultas? Alejandro se encontraba de pie frente a la abrumadora puerta de su casa, la piel erizada y el corazón acelerado. Desde aquella primera conversación con Sofía, un cambio había comenzado a gestarse en él. Esa mañana había decidido liberar a su madre, no solo de las puertas que la mantenían cautiva, sino de las expectativas que él mismo había impuesto sobre ella. La decisión lo consumía de emoción y miedo. Finalmente había tomado las riendas de su vida, dejando atrás la sombra angustiante que había regido su existencia. Al empujar la puerta, se encontró con la mirada de doña Carmen, su madre, que lo observaba con mezcla de sorpresa y confusión. Los días de encierro habían desdibujado su conexión. Mamá, comenzó Alejandro apretando las manos en busca de valor. He tomado decisiones de las que quiero hablar contigo. Pero antes que nada, quiero pedirte perdón.
Las palabras fluyeron como un río que arrastraba las rocas de resentimiento acumulado. Doña Carmen lo miró, sus ojos reflejaban el dolor y un destello de esperanza. Fue ese instante el que le permitió a Alejandro ver más allá de su conducta errática. Tenía que contarle sobre el legado familiar que había encontrado, sobre la historia que todavía los mantenía atados a un pasado oscuro. Sorprendentemente, al compartir sus miedos y dudas, las sombras que una vez parecieron inquebrantables empezaron a disiparse. Mamá, el miedo nunca fue amor, y he aprendido eso a través de mis errores, continuó Alejandro, sintiendo un peso aligerarse con cada confesión. Quiero que sepas que estoy aquí para enfrentarlo contigo. Las palabras resonaban en la atmósfera, como un eco que prometía sanación. Para su asombro, no veía preocupación en los ojos de doña Carmen, sino una lucidez que lo instaba a seguir adelante. La conversación fluyó, una marea de emociones que había estado retenida por tanto tiempo. Fue el momento de confrontar el pasado, pero también el de renacer. Doña Carmen comenzó a compartir su historia, las luchas, los sacrificios, y el amor que siempre había estado presente a pesar de las tormentas. Cada historia era un ladrillo que empezaba a reconstruir su vínculo. Alejandro sintió su corazón expandirse al escuchar cada palabra, como si los latidos se sincronizaran en un nuevo ritmo familiar. Al finalizar la conversación, su madre tomó su mano con ternura, creando un puente hacia un futuro lleno de posibilidades. Te perdono, hijo, porque también he tenido mis propias prisiones, le dijo. En esa profunda conexión, Alejandro encontró un nuevo propósito. Todo lo que había enfrentado ya no se sentía como un lastre, sino como los cimientos de una redefinición personal. Pasaron los días, y Alejandro se mantuvo firme en su decisión de no dejar que el pasado dictara su futuro. Comenzó a trabajar en la empresa familiar que su madre había dejado de lado, revitalizándola con nuevas ideas. Incorporó a Sofía en su proyecto, reconociendo que juntos podían crear algo que honrara el sacrificio de sus padres. Aquella cocina donde él había reído de niño se transformó en un espacio de creatividad, donde cada receta contaba una historia de amor y resiliencia. La gratitud por haber liberado a su madre y a sí mismo brotó de manera genuina. Alejandro logró lo que antes había creído imposible, reconectar con sus raíces y honrar la historia familiar que tanto temía. La presión que una vez identificó como una carga se convirtió en una fuente de inspiración y orgullo. La voz de su padre, repitiendo su legado de responsabilidad y el deber de enfrentar la verdad, resonaba en su mente, llenándolo de propósito. El verdadero triunfo de Alejandro no fue solo la reconciliación con su madre, ni siquiera el éxito en su nueva empresa. Fue el descubrimiento de su propia identidad y la valentía para permitirse ser vulnerable y auténtico. Al enfrentar sus demonios, había encontrado la libertad que tanto anhelaba. Cuando observó las sonrisas compartidas en la mesa familiar restaurada, supo que jamás volvería a ser él mismo. Las sombras del pasado habían quedado atrás, y con la luz del amor y el perdón a su favor, comenzó a construir un nuevo legado para él y para aquellos que amaba. Ahora, los recuerdos felices podrían florecer de nuevo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final maravilloso. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Hagámoslo juntos.